Bienvenidos, bienvenidas todos. Damos de nuevo la bienvenida para las personas que escuchan la grabación. Y va a ser una sesión muy especial porque es la primera vez que hacemos 3 entrevistas en un taller, que entendemos que así es como le debemos llamar, pues va a ser absolutamente práctico. Voy a contextualizar un poquito lo que es el Agile, la metodología Agile, también relacionarla con coaching de equipos, porque entendemos que es imprescindible el coaching de equipos para poder realizar procesos Agile, para utilizar la metodología de Agile para conseguir esos resultados excelentes que puede conseguir la metodología Agile y que entonces si es el coaching de equipos la que apoya ese proceso de creación de grandes, en ese proceso de generación de resultados que es Agile, estos se ven reforzados al máximo. Bien, van a estar con nosotros Alberto Cochón, Francisco Lamilla y Domingo Balondo, que presentaremos sucesivamente y que ya los conocéis por las presentaciones que hemos hecho de la webinar. Y bien, vamos a empezar ya directamente entonces con la contextualización, explicando un poquito qué es esto de la filosofía Agile, sobre todo, más que los procesos concretos que ya entraremos dentro de un momento, sino la filosofía Agile y por qué el coaching de equipos es necesario para ella. Y la relación, el vínculo absoluto como anillo al dedo que tienen Agile y coaching de equipos. Doy la bienvenida, por cierto, también a las personas que vais a hacer la certificación de coaching de equipos, que os hemos animado, os hemos avisado de estas webinars que son muy necesarias para poder después aplicar todo esto en la certificación de coaching de equipos que empezaremos en septiembre. Bueno, pues en primer lugar, para una contextualización rápida, es la afirmación de que el coaching de equipos es el necesario complemento a cualquier metodología de trabajo en equipo, incluido Agile. Y vamos a ver en concreto la relación que hay entre Agile y coaching de equipos, que se trata, la metodología Agile, igual que otras, como la mejora continua, el Lean, el Design Thinking, son filosofías que encajan como anillo al dedo, todas ellas con el coaching de equipos, porque tratan de empoderar a los equipos, a sacar el máximo rendimiento de los equipos. Esos procesos no pueden lograr su éxito si esos equipos no alcanzan precisamente ese alto rendimiento. La forma de lograr el empoderamiento de los equipos, la forma de alcanzar el alto rendimiento de los equipos, los que sabéis de Agile y de Lean, es algo necesario y que la metodología Agile o la metodología Scrum, que en muchos casos se habla de las dos indistintamente, porque el Scrum es un tipo de Agile, procesos concretos dentro de la metodología Agile. Cuando se conoce bien la metodología Agile y Scrum y incluso la metodología Lean o el Design Thinking, sabemos que si no somos capaces de dinamizar ese equipo, de sacar su máximo de rendimiento, de arreglar los conflictos que puedan salir, de generar la creatividad en muchos momentos en que hay bloqueo, si esto no se consigue, no se va a poder implementar Agile ni ninguna de estas otras metodologías. Porque al final, lo único que hay diferente entre coaching de equipos y Agile, que es la que escogemos como ejemplo porque es la más utilizada, la más mencionada, la que está más de moda hoy en día. La única diferencia que hay, digo aquí la diferencia principal, pero casi diría la única, es que Agile se enfoca en los procesos. Pero ojo, para conseguir esos procesos necesitas equipos de alto rendimiento. Y el método de coaching se enfoca en conseguir equipos de alto rendimiento. Claro, los equipos de alto rendimiento generan procesos eficaces. Los equipos de alto rendimiento solo serán de alto rendimiento con procesos eficaces. Por tanto, el coaching se enfoca en las personas, en el equipo, para conseguir procesos eficaces, y el Agile se enfoca en crear procesos eficaces, pero para eso necesita el equipo, las personas, el empoderar y motivar y orientar a las personas. Unir las dos cosas es absolutamente imprescindible. No podría haber coaching de equipos sin buenos procesos, no puede haber buenos procesos sin empoderar a las personas, sin que el equipo sea de alto rendimiento. Y para conocer bien la metodología Agile, vamos a buscar los 4 principios, a mostrar los 4 principios del manifiesto Agile. La metodología Agile parte de los proyectos TIC. Empezó en los proyectos de tecnologías de la información y de la comunicación, en proyectos de software, en proyectos de desarrollo de software, de desarrollo de nuevas aplicaciones, que son entornos los más complejos e imprevisibles, pero ahora se han aplicado
absolutamente a todos los sectores, a muy diversos sectores. Y en cada sector, pues en departamentos determinados. Puede estar el departamento de marketing, el departamento de desarrollo de producto, el departamento de desarrollo de recursos humanos. Es decir, dentro de las empresas, en muchos departamentos hay procesos procesos agile, porque son los procesos que permiten adaptarse a cualquier cambio. Ahora vamos entonces a ver esos 4 principios que los rigen y su directa relación con el coaching de equipos. El primero, individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. El manifiesto Agile nació de un grupo de personas que estaban muy avanzadas en cómo desarrollar los mejores proyectos de software y han quedado de acuerdo, el primer punto en el que han quedado de acuerdo todos estos expertos que se hicieron, que esta metodología se desarrolló a lo largo de los años 90, lo primero que estuvieron de acuerdo es que no podemos estar pendientes de los procesos y de las herramientas, sino que tenemos que estar pendientes de las personas y cómo interactúan. Es decir, que si estamos pendientes de las personas y de cómo interactúan, estamos hablando del equipo. Por tanto, el equipo es el principal recurso para los procesos Agile, para los procesos de máximo rendimiento en entornos complicados, en entornos complejos, en entornos ambiguos. Es la rebelión del factor humano. Debemos hacer equipo por encima de procesos y herramientas. Y debemos lograr que ese equipo no sea algo mecánico. No nos sirve la metáfora del reloj. No queremos un equipo que funcione como un reloj. Eso sería un proceso. Queremos un equipo que funcione como algo orgánico, como una mano, un equipo que sea capaz de cosas muy creativas, inesperadas, de que no tengamos pautado qué hacemos en cada caso, sino que la mano se adapta. El equipo se adapta a cada situación. De ahí que pongamos todo el poder en manos de la mano, del organismo, del equipo, porque se inventará todos los procesos y las herramientas que sean necesarias. No podemos encajonarlos con procesos y herramientas ya establecidas y que debamos seguir como peones. No. El equipo es una mano, no un reloj. Punto número 2. Software funcionando por encima de documentación extensa. Traducido, se podría decir poner en marcha las mejoras en vez de tanta documentación. Es decir, cuando estamos viendo que hay que cambiar cosas y estamos viendo que hay buenas ideas para realizar esos cambios, lo que propone el manifiesto Agile es que pongamos las acciones en marcha y vamos viendo, gracias a la prueba-error, vamos probando las cosas y la realidad nos irá diciendo hacia dónde debemos enfocarnos, hacia dónde debemos dirigirnos. Esto es exactamente lo que se hace en coaching. Sabemos que en coaching individual y de equipos lo que hacemos es poner tareas, poner acciones en marcha y en la siguiente sesión ver cómo se han realizado. Gracias a la realidad, gracias al filtro de la realidad, las ideas se descartan o se escogen. No hacemos grandes planteamientos mentales, sino que las ideas las vamos poniendo en práctica y dejamos que sea la realidad la que piense por nosotros. Punto número 3. Colaboración con el cliente por encima de negociación contractual. Se encontraban en los proyectos de software con que hacían todo el proyecto de software y cuando acababan el proyecto el cliente decía, pero ¿dónde fuisteis? ¿Cómo habéis hecho esto? Si esto no es lo que os había pedido, si esto no es lo que necesitamos, si además desde que os lo pedí hasta ahora han cambiado tantas cosas que esto ahora no se adapta a lo que necesitamos. Por tanto, no queremos procesos rígidos. Lo que buscamos es, en general, no solo con el cliente, hacer equipo con el cliente, construir junto al cliente o con las demás unidades de empresa, porque si estamos hablando de otro negocio que no es el software, de otros departamentos que no sean el de software, lo que buscas es que el cliente interno colabore contigo, que otros equipos implicados en los procesos trabajen contigo, no que tengamos procesos rígidos con otros equipos, no que tengamos contratos con otros equipos, contratos con el cliente, no que tengamos que negociar con el cliente, que negociar con el cliente interno, que negociar con otros equipos, con otras unidades, sino que trabajemos como equipo con ellos. Esto es lo que nos está diciendo este segundo punto del manifiesto Agile, absolutamente aplicado en coaching de equipos, que nos prepara como equipo para unirnos, trabajar como equipo con las otras unidades de la empresa o con el cliente. Ese es el estilo del coaching también.
Y el punto número 4 es responder ante el cambio por encima de seguir un plan. Pues muy relacionado con lo anterior, que pronto se quedan obsoletos los planes y más con lo dinámico que está la realidad de hoy en día. Lo que buscamos es que el equipo se empodere, como decíamos en el primer punto, y individuos interacción por encima de herramientas y que gracias a ese empoderamiento seamos capaces de responder ante el cambio, ante la prueba-error, ante lo que nos dice la realidad y que no seamos peones de un plan. Y de nuevo, un sistema orgánico versus mecánico. No buscamos funcionar como un reloj porque hoy los relojes, los procesos rígidos ya no funcionan. A los 4 días se han quedado obsoletos. Buscamos que la mano se adapte a esos cambios que hay y no que sea necesario atenernos de forma rígida a un plan. Evidentemente, tiene que haber un plan global, pero con continua adaptación. Bien, estos son los 4 puntos: individuos, interacciones por encima de procesos y herramientas, implementar procesos por encima de crear una documentación extensa, gracias a la prueba-error, hacer equipo con el cliente y otros equipos en vez de procesos rígidos, respuesta en equipo ante el cambio en vez de regirse por un plan. Vemos estos procesos, estos 4 principios del manifiesto Agile y podrían ser perfectamente 4 principios del coaching de equipos. Y la pregunta es, ¿qué pasa si durante estos procesos que establece el manifiesto Agile, si las amenazas nos bloquean y nos estresan? ¿Qué pasa si no somos capaces, si no somos creativos, si no generamos nuevas ideas ante las oportunidades? Claro, los procesos Agile están muy bien definidos, perfectamente para generar un gran software, para generar gran rendimiento en cualquier equipo, pero no tocan estos 2 temas. Y sabemos que en cualquier equipo esto va a suceder. Y en ese momento se paraliza cualquier proceso, sea Agile, Lean, Design Thinking, cualquiera. Los procesos se paralizan. Y, por ejemplo, en el proceso Scrum, que es el más usado por la metodología Agile, nos podemos preguntar, ¿se cumplirá el supuesto de que el equipo Scrum, que es un tipo de proceso Agile, que os explicará, le preguntaré dentro de un momentito a Alberto para que os lo explique él, ¿se cumplirá el supuesto de que el equipo Scrum sea un equipo de alto rendimiento? Es decir, vamos a aplicar el proceso Scrum, para el cual se deben cumplir los 4 principios que hemos mencionado del manifiesto Agile y que, por tanto, presupone que se le da el poder a los individuos y a las interacciones, es decir, que estamos consiguiendo trabajar en equipo. Pero la pregunta es, ¿se cumplirá el supuesto de que el equipo Scrum o cualquier equipo Agile es un equipo de alto rendimiento? ¿Se cumplirá sin el apoyo de una metodología como el coaching, sin hacer un liderazgo adecuado para generar ese equipo? La respuesta es no. Estamos muy acostumbrados a ver equipos en general y en particular equipos Scrum, equipos que desean aplicar la metodología Agile. Estamos viendo que no son equipos de alto rendimiento y no solo eso, estamos viendo que no se les está convirtiendo a través de las etapas de desarrollo del equipo, no se les está transformando en un equipo de alto rendimiento. Es decir, estamos tratando de utilizar una metodología Agile, unos procesos Scrum, que es un tipo de metodología Agile, en equipos que no son equipos de alto rendimiento y que, por tanto, no van a ser capaces de implementar esta metodología. ¿Cómo resolver el equipo de alto rendimiento? ¿Cómo lograr, el equipo de alto rendimiento? ¿Cómo logra el equipo de alto rendimiento resolver conflictos en un proceso Scrum? Normalmente hay una figura clave, hay una persona que forma parte del equipo, una figura que ya está establecida para que el equipo funcione como equipo, que es el Scrum Master. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el Scrum Master no tiene herramientas, no tiene habilidades, no tiene las experiencias, no tiene la formación para poder hacer que ese equipo funcione como una mano, hacer que ese equipo realmente sea de alto rendimiento. Porque el Scrum Master necesita ser coach de equipos, necesita tener las capacidades y la habilidad no para liderar de cualquier manera, no para exigir, no para organizar, sino para impulsar, motivar, orientar adecuadamente, empoderar, dar ánimos, resolver conflictos. Porque es fácil que se produzcan conflictos en un proceso Scrum. Si se producen en cualquier equipo, en los procesos Scrum que están apretando y que tratan de sacar el máximo rendimiento posible, pues es muy fácil que ocurra eso de decir, pero eso no fue lo que me nos pediste ayer, eso no es lo que quiere el cliente. Es
muy fácil que nos surja esa cuestión, esos problemas. Claro, hay que entender que el mapa no es el territorio. Hay que asegurarse de que todos han entendido lo mismo. El coach sabe muy bien que es necesario un tipo de comunicación muy completa para que las personas se entiendan entre sí, entiendan que otras personas tienen otra forma de ver las cosas y que entiendan incluso que el cliente tiene otra forma de ver las cosas. Esto sistemáticamente es necesario para conseguir ese equipo de alto rendimiento. También puede surgir eso de esto es un caos, con tanto cambio no se puede trabajar. Claro, estamos en un entorno muy ambiguo, muy veloz y que las personas se pueden sentir inseguras, sentir que hay un gran desorden. Pueden, ante tanto cambio, en lugar de reaccionar positivamente, pueden reaccionar a la defensiva. ¿Cuántas veces? Claro, hay que ver cómo se toman los cambios. La persona que lidera el equipo, que en realidad es el coach de equipos, la que lidera el proceso, que en realidad es el coach de equipos, debe ayudar a las personas a tomarse los cambios que haya, los cambios que sean necesarios, a los que es necesario adaptarse, que los toman de forma positiva, que sean flexibles. ¿Cómo haces que el equipo sea flexible? Esa es una de las misiones del coach de equipos y una de las cuestiones que hay que saber muy bien, hay que tener herramientas y habilidades para hacerlo. Puede surgir eso de conseguir esa calidad es imposible, no se me ocurre nada. Son situaciones de gran estrés, de gran tensión en muchos momentos y puede surgir estos comentarios. Claro, hay que ver si tienen suficiente creatividad para encajar los cambios, si se sienten libres de expresar sus ideas. Imaginaros estar en un equipo que no se sientan con esa creatividad y que no se sientan libres de expresar sus ideas. Estamos viendo muy en general cómo se lideran los procesos. Es muy habitual ver que se lideran a la antigua usanza, no con la forma que sabemos que se puede motivar, orientar y animar la creatividad de los equipos. Fijaos, ¿para qué es necesario el coaching de equipos? Ya siendo coach, en muchas ocasiones encontramos que es un reto ayudar a las personas a estar motivadas y comprometidas. ¿Cuánto más va a ser un reto si no sabes la metodología de coaching? ¿Cómo vas a lograr que en un proceso Scrum, que en una metodología Agile, las personas estén motivadas y comprometidas por igual, que no haya esas diferencias de motivación o de desmotivación? Tenemos que conseguir que las personas entiendan el valor que se obtienen de las reuniones desde el principio. Esto es algo que el coach puede ayudar, es una de las cuestiones de sacar el máximo rendimiento de las reuniones. Debes ser un experto en resolver conflictos, en gestionar conflictos, en apoyarte en los conflictos para que el equipo evolucione. Eso es lo que hace el coach también y que es absolutamente necesario en la metodología Agile como en todas. También ayudar a que se interesen en aprender, a que busquen la motivación del aprendizaje, a que también, desde el punto de vista emocional, puedan expresarlo, que no se queden las emociones encerradas dentro de la persona, sino que también desde el punto de vista emocional podamos desarrollarnos, podamos vincularnos, podamos sentirnos libres, podamos expresarnos, podamos ser humanos, porque sin eso no vamos a alcanzar nuestro máximo rendimiento. Hay que recordarlo. Máximo de rendimiento está absolutamente relacionado no solo con el bienestar, sino con el desarrollo, con el disfrute de la persona, con el sentirse que estás realizándote como persona. Ahí es donde consigues el máximo rendimiento. ¿Están alineados estas personas en cuanto al estilo de trabajo? ¿Tienen un estilo de trabajo igual? Pues al principio normalmente no. Y el coach ayuda a que ese estilo se vaya cuajando. Los que estáis en procesos Agile y procesos Scrum sabéis muy bien que en muchas ocasiones todo esto no se tiene en cuenta. Y sencillamente se trata de seguir esos procesos, esas formas de funcionar, sin crear el equipo, sin trabajar todas estas cuestiones. A veces hay bandos, a veces hay líderes informales, por supuesto, también en Agile, también en Scrum, también en Lean. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Es algo que la persona encargada de liderar ese equipo debe conocer. Por tanto, la persona que suele liderar estos equipos, el Scrum Master, que además se enfoca exclusivamente en el proceso, nada más que empoderar al equipo y sacar las soluciones del equipo, debe tener la habilidad del coach de equipos, debe ser un coach de equipos. Bueno, aquí os enviaré las diapositivas y os dejaré alguna bibliografía. Tendréis aquí un link y sobre el proceso Scrum tenéis Essential Scrum, es el libro más amplio sobre los procesos Scrum que iremos hablando a lo largo de la sesión, y el libro que hemos escrito, Diego Gutiérrez y yo,
junto también a Francisco Lamilla, que estará dentro de un rato con nosotros, y otros dos compañeros, Melissa Terriza y Marcela Parga, y que este libro de coaching de equipos puede servir también para todo lo que queráis conocer de coaching de equipos. O también, si deseáis profundizar y convertiros en coaches de equipos, pues con mucho gusto está la certificación de coaching de equipos que haremos en septiembre. Muy bien, bueno, pues ya está bien por hoy de PowerPoint. Así que vamos a pasar a las entrevistas. Y es un placer tener a personas del talento de Alberto, Paco y Domingo. Y vamos a empezar con Alberto. Vamos a comenzar con tus experiencias. Alberto Cochón ha sido el impulsor de Crack Zapaterías, ha sido el CEO de Crack Zapaterías durante... ¿En qué año empezaste? Que no tengo ese dato. Muy buenas, hola a todos. Hola, Crack. Empecé Hola, yo te llamaba Crack. Hola, Alberto. Encantado. En el 2007 empecé. Muy bien. Pues desde el 2007 ha habido una evolución enorme de Crack Zapaterías. Se ha instalado ha tenido tiendas por toda España, haciendo una innovación enorme en producto, una innovación enorme en cómo ese producto es mostrado al público. Quienes veáis las tiendas de Crack Zapaterías lo conocéis muy bien. Y todo esto ha sido gracias a... Yo creo que, Alberto me dirá, ¿no? Pero yo creo que Alberto no ha llevado los zapatos allí, pero ha ayudado a que todas las personas se sientan implicadas en ese proceso y que toda la empresa se haya volcado como uno en esa idea de empresa, en ese estilo que le has dado. Entonces, será una de las primeras cosas que te pregunte. Pero bueno, también quiero decir que yo no sé si hace 4 años dejaste Crack Zapaterías, ¿no? Dijiste, me voy hasta luego para poder instalarte Bueno, como consultor. no fue tan sencillo. Hubo una etapa Ya. de 2 años de preparación al final y una última y un año último bastante complicado emocionalmente, porque cuando sabes que estás dejando algo así especial, pues siempre es difícil, ¿no? Y Pero sí, fue tanto. un poco más lento. Y te instalaste como consultor haciendo labores, haciendo proyectos fantásticos como el de Selmar, por ejemplo, que conozco bien y que ha sido de gran éxito, ¿no? Dicho por ellos y además con pruebas, ¿no? Con resultados. Y bueno, me gustaría preguntarte por ambas cuestiones. Bueno, lo primero, puedes empezar por donde quieras y contar lo que quieras, pero te pediría en principio que nos puedas explicar cómo es un proceso Scrum, pero de una forma pues lo más sencilla posible, para que, bueno, quien lo conozca pues ya lo conoce, pero quien no lo conozca que pueda tener esa sensación de qué es un proceso Scrum, que es el principal proceso, el proceso más conocido, más básico también dentro de la metodología Agile. Si nos puedes contar. Sí, o sea, podéis encontrar definiciones en Internet maravillosas, os lo cuento evidentemente desde la experiencia que tuve, ¿no? Y a mí al inicio, yo tuve una experiencia previa en Agile y que era bastante parecido y cercano al Scrum, pero en su momento ni siquiera sabía que era eso, simplemente lo vi, funcionaba bien y ya está. Pero mi experiencia comenzó en Crack porque sobre 2012, una cosa así, y yo creo que te condiciona completamente, o mi aproximación fue por búsqueda en ese momento. ¿Cuál era la búsqueda? Pues la búsqueda era, te condiciona completamente el entorno. Cuando hablabas antes de esas palabras, ¿no? Volatilidad, complejidad, incertidumbre. Entonces, cuando se habla de un mundo buca, ¿no? O se dice un entorno buca, pues es un poco todas estas palabras que son ciertas. Entonces, yo lo que veo es que eso fue pasando un poco por sectores, ¿no? Fueron cayendo en cascadas, es decir, primero la tecnología, entonces yo, por ejemplo, en esa época estaba en retail y con una apuesta muy importante por Retail, e-commerce. disculpa, para quien no esté Sí, de familiarizado. tiendas, venta en tiendas. Vale. Sí, de gestión de puntos de venta. Sí, sí, sí. Y entonces, pues teníamos también una parte de e-commerce que estábamos desarrollando. Estamos hablando del 2012, cuando estaba en plena recesión, o sea, los bancos no te daban ni pólizas, o sea, se convirtió, digamos, en un mundo, en un entorno muy buca. Y entonces lo que vives es un caos porque lo planificado no te vale. Tú podías planificar lo que quisieras y de repente pues todo estaba en este entorno tan de crisis, tan de sectorial, ya de económica, en todos los niveles, tecnológica, porque empezaba a haber
vendedores de calzado a través de e-commerce, entonces nosotros queríamos posicionarnos en e-commerce, entonces eran muchas cosas a la vez que cambiaban completamente el entorno. Y eso es lo que decide todo. Si es un entorno estable, el Scrum no es necesario. Claro. Si es un entorno así, el Scrum o filosofías Agile no es que sean súper necesarias. En mi caso, por eso fue el descubrimiento y fue cuando empezamos a aplicar algo que buscábamos para que nos valiera. Quizá en Google buscamos cómo sobrevivir en el caos o cómo sobrevivir en un mundo VUCA. Y como en Internet, pues al final tienes Bueno, en todas aquellos momentos las... no se conocía tanto la metodología Agile, evidentemente. No, por eso digo que quizá fue así, de buscar cómo procesos para sobrevivir en el caos. Pues igual hasta esa fue la búsqueda. Y entonces empezamos, buscamos contenido, no había aquí en este entorno y buscamos eso con esa búsqueda y empezamos, conectamos, pues igual eso, en un PDF que nos llegó de una aplicación o un vídeo en YouTube, ni me acuerdo. Y empezamos empezamos a hacer y utilizar estas herramientas y de repente, pues claro, el cambio fue brutal. Entonces, ¿qué es el Scrum? El Scrum es la esencia del Agile, desde mi punto de vista. Entonces, tiene una gran paradoja, que yo cuando hice la formación ya había trabajado bastante con Agile y te das cuenta de esa paradoja, porque el Scrum cuando empiezas es muy encorsetado, es muy de reglas y tienes que hacer y es muy de proceso y tú dices, joder, pero si me estás diciendo que el manifiesto son las personas antes que el proceso, yo tengo que seguir este proceso a rajatabla, ¿no? Entonces, digamos que es había una diapositiva que a mí siempre me quedó de la explicación, ¿no? De Scrum siempre muy grabada, que era el Scrum cuando empezabas eran los rodines y después era sin rodines. Entonces es la diferencia. Scrum es Claro, genial. hay que utilizar una Sí. forma de funcionar que sirva Sí. como patrón para dentro de eso que el equipo se manifieste, ¿no? Porque sin ese proceso sistemático es difícil que el equipo se enfoque a conseguir buenos resultados, ¿no? Exactamente. Entonces te dicen, vale, esto es un proceso definido, es un proceso, digamos, rígido cuando lo sigues y dices que para mí fue una paradoja, pero funciona así y funciona. Entonces, cuando sigues ese proceso, después ya, digamos que ya viene con el tiempo lo que es el Scrum avanzado y entonces ya tiene otra serie de puntos que es ya cuando trabajas en los rodillos. Primero aprendes con el proceso Scrum bien, lo haces bien, como te dicen, y después ya pues está el Scrum avanzado, que es ya avanzar en eso, y precisamente hay una conexión importantísima con las personas y te habla de eso. Y lo más paradójico de esto es que venga del mundo tecnológico, que es por supervivencia y porque fue el primer VUCA que hubo. Es decir, la tecnología ya hace, antes del 2000, pues evidentemente ya estaba todo tan cambiante y tan volátil y tan ambiguo y tan complejo que ya lo vivieron antes, por eso empezó por ahí. Pero que sean los tecnólogos que te hablen de las personas es curiosísimo, porque no te habla gente de dirección de personas ni desarrollo, no. Te están hablando de esto, gente que son informáticos, desarrolladores y empresas de tecnología, que es curiosísimo. Y a mí siempre me pareció, simplemente Bueno, porque fueron los primeros en vivir el entorno VUCA de verdad. claro. Es el tipo de proceso, de proyecto típico que necesita de un proceso Scrum, el que más lo necesitó. El proceso Scrum, por dar una idea, ¿no? Consiste en que digamos que los equipos tienen unos sprints que le llaman, es decir, el tratar de conseguir un resultado concreto pues en una semana o 15 días y que a lo largo de ese sprint, que tiene un objetivo muy concreto que realizar a lo largo de esa semana o esos 15 días, todos los días se reúnen para ponerse al tanto de cómo están yendo y poder reaccionar en equipo, ¿no? O sea que realmente el proceso Scrum es como una sucesión de reuniones pautadas, pero que es importante que en esas reuniones se saque el máximo rendimiento. Es decir, que en la daily sea muy rápida y que se saquen las conclusiones adecuadas y que se consensúen para poder trabajar en sinergia todos, y la reunión que se hace al final del sprint, al final de esa semana o de esos 15 días, pues se vea qué es lo que ha sucedido en esa semana y esos 15 días y que podamos ver qué resultados hemos obtenido para, de nuevo, iniciar un nuevo sprint. Lo digo porque es un caso evidente, o sea, es un proceso evidente de prueba-error, ¿no? Eso que siempre decimos en coaching de equipos, que si haces la prueba-error suficientes veces, te estás enfocando muy rápidamente hacia los resultados óptimos, ¿no? Podría explicarse así el proceso de Scrum. Sí, totalmente, es así. Es muy fácil de explicar y entender. Es muy fácil de poner en marcha. Es muy fácil que nadie sin hacer un máster que puedas hacer tus primeras aproximaciones y es muy fácil y muy sencillo ponerlo en marcha. Al final tienes que definir una serie de roles. Hay una persona que es digamos, el que coordina la reunión, que es el Scrum Master, que es precisamente el moderador, por decirlo así, que tampoco interviene mucho, pero es fundamental su papel, que es moderar.
que es Claro. lo que después con el tiempo se vuelve un papel mucho más importante, porque puede hacer cosas mucho más profundas. Si tiene, que yo ahí también en esa época fue cuando empecé con el coaching, entonces también lo vi, de decir, pues realmente lo puedes llevar más lejos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una serie de roles que están muy definidos. Una es el Scrum Master, el Product Owner, al final hay un responsable que es el que sabe lo que al final, digamos que establecer las prioridades de entender lo que el cliente quiere. Sí, Y después poner hay unas esos personas, objetivos del sprint, ¿no? Es el que sí, pone esos objetivos del sprint. sí. Y después está el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, primero, el equipo de desarrollo, las dailies que decías antes, se reúne todos los días, con lo cual es genial porque intercambian dificultades, experiencias, Claro. problemas, puntos de mejora. Son reuniones que se hacen de pie, que es otro punto también del Scrum. ¿Para qué? Para que sean 15 minutos rápido y ya está. Y tienen que ser así. Ujú. Y después ya es la entrega de valor, ¿no? Digamos, cuando finaliza el Scrum, pues tienes que haber generado valor o aportar valor. Entonces, eso incide en estos principios que ponías antes de hacer más que estar eternamente planificando sin generar ese valor, ¿no? ¿Para qué? Para que después tienes la review, que es cuando te dan feedback de ese valor, es recibir feedback. Entonces, ahí lo que enriquece es el recibir ese feedback. Claro, al Tiene final mucha del relación. sprint, digamos que se recibe el feedback por parte del cliente y te dice, oye, ¿cómo, esto ha salido bien o esto ha salido mal o esto hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Exactamente. Y después hay una retrospectiva que es el equipo ver, pues eso, dificultades, puntos de mejora y eso también es un punto muy potente, la retrospectiva, porque lo que se consigue es que, digamos, que estableces el ciclo, ¿no? Que se llama iteración también, que es una palabra Sí, así muy de moda ahora, una iteración, pues una iteración es este ciclo. Entonces tú empiezas el ciclo, vale, pues en este ciclo vamos a hacer estas 3 tareas, ¿vale? Hacer las 3 tareas, se recibe el feedback, que es lo realmente importante, se entrega ese valor, pero el valor realmente es que recibes el feedback de cómo está eso en relación con el objetivo final, y el feedback es una gran palabra y un gran hecho, por decirlo así, ¿no? Y después los puntos de mejora que encuentras con el equipo, que es la retrospectiva. Son reuniones muy fáciles, muy sencillas y que ves desde el principio que aportan muchísimo valor. claro. Ahí la cuestión es como que da la sensación de que en esas reuniones se aprovecha mucho la prueba-error, ¿no? El decir cómo han salido las cosas, cómo queremos que salgan. Oye, ¿y qué papel tuvo el coaching cuando empezaste a introducir esos procesos Scrum? Pues a mí, yo ya había empezado, cuando empecé coaching, creo que fue en el 2013, si no me equivoco, ya habíamos empezado con Agile y a mí me ayudó mucho porque precisamente está relacionado con la misma definición de Scrum, ¿no? En esta slide que os decía, esta presentación, ¿no? Que nos ponían de, vale, el Scrum técnico inicialmente son estas reglas y así, después está el Scrum avanzado. El Scrum avanzado te habla de valores y te habla de personas y te habla de determinadas cosas que si entiendes el coaching, pues dices, joder, pues cuántas cosas hay de conexión, ¿no? Habla de la autoorganización, habla de la difusión del conocimiento, del control sutil, del multiaprendizaje. O sea, hablar de la autoorganización, yo creo que desde mi punto de vista, si lo conectas con el coaching, pues llegas muchísimo, muchísimo más lejos. Lo que decías tú, la conexión esa con equipos de alto rendimiento está ahí. ¿Y qué papel tuvieron los valores? Porque sé que tuvieron un papel importante para ti. ¿Qué papel Sí, tuvieron para los mí, valores en la introducción de la metodología Agile? sí, yo cuando mi formación, en aquel momento con ICC de coaching, pues a mí me abrió mucho los ojos en el tema de los valores, ¿no? Y pues lo que te aporta y todo lo que es en profundidad los valores. En la filosofía Agile, lo curioso que pasa es que cuando haces el Scrum, cambia la forma de trabajar de las personas y cambian muchas cosas, ¿no? Entonces se vuelven mucho más importantes los valores, cosas que antes, pues al final parecía que no estaban ahí. Ujú. Entonces, hablar de valores, digamos, en una fase más avanzada, de cuando ya lo utilizas y ya lo haces, pues es fundamental. ¿Y en algún caso en concreto podrías mencionar algún ejemplo de cómo fue el valor que tuvieron los valores? Pregunta difícil, sobre todo Bueno, por mi memoria. ¿cuáles eran los valores en Crack? Los valores sí cambiaron, es decir, pues imagínate, para la empresa es importante, no sé, te puedo que las personas, pues el dinamismo, te pongo un ejemplo, la flexibilidad, Sí, ¿vale? Tú no haces que la gente sea dinámica y flexible de la noche a la claro, mañana porque, claro, pero cambiando esto, empiezas pues imagínate, empiezas a implantar Scrum en la organización, los tiendes, cambias los procesos, haces que la gente se autoorganice, que la gente, tal, entonces cambia todo, o sea, claro. cambia completamente. Entonces, digamos que es una forma de
orientar a la gente hacia una forma de trabajo que para mí es la viable en entornos VUCA, sin cambiar a las personas. Y Claro. eso es importantísimo. Las personas se adaptan muy bien a este cambio, digamos, de proceso y trabajando. Es curiosísimo la transformación que sufren y que sufrimos las personas de trabajar en un entorno a otro entorno, digamos así, dinámico, VUCA, y que utilices o sea, que utilices procesos allá y que lo tengas, digamos, interiorizado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué valores? Pues todos los que pones en el manifiesto. De repente la gente se ocupa más. Cualquiera de los que repases ahí es lo que empieza a pasar. Y es los valores, no a nivel personal individual, sino como de equipo, empiezan a ser Claro, los importantes, ¿no? valores de equipo, ¿no? Se empiezan a tener los mismos Exacto. valores. Y ves que empiezan a ser valores parecidos o sea, que cada organización tiene su historia, ¿no? Pero que sus connotaciones y sus diferencias y sus puntos comunes, ¿no? Pero ves cómo empiezan a aflorar precisamente los que dices los que dice el manifiesto, ¿no? En vez de documentación excesiva, pues bueno, entrega de valor, por decirlo así, hacer, más que estar pensando 3 años en cómo hacer algo, pues hacer, probarlo. Eso ves que empieza a aflorar en las personas y es increíble, o sea, increíble. Bueno, pues es fantástico el poder conocer un caso como el vuestro, ¿no? Como el de Crack, el cómo ha influido todo esto. Pero también es interesante el que has tenido en otras organizaciones, ¿no? Me decías que a veces te encuentras con los líderes y lo que dicen es, no, es que tenemos que cambiar a todo el equipo, este no vale, este no vale, este no vale, ¿no? Me decías un día. Y digo, joder, pues si lo que hay es que aclarar las cosas, ser natural. Cuéntame una experiencia de ese tipo, de cómo, y sí, creo que ha sido la introducción del Scrum, ¿no? Lo que ha permitido que las personas que no valían, pues de repente empiezan a valer. Sí, sí, una empresa que colaboraba y que colaboro, pues pasa eso, ¿no? O pasó eso en su momento, ¿no? De que al final había dudas y me pasó en otros sitios también, ¿eh? Y empieza a haber dudas, ¿no? Si las personas están, digamos, falla la eficacia del equipo, falla el resultado que Claro, entrega el equipo. Si falla el resultado que entrega el equipo, eh, digamos que las personas que están o responsables lo que ven es que no están generando esos resultados. claro. Y entonces lo primero, esto es muy general y muy de casi la mayor El parte de las tópico, ¿no? empresas, Sí, exacto, es el tópico, pues hay que cambiar a las personas, ¿no? Y empiezas con una y con otra y con otra. Y esta experiencia, por ejemplo, en esta empresa Selmar que nombrabas antes, que me dieron permiso por poder decirla, pues al final era un departamento que era muy importante, que era el departamento de diseño, ¿no? Y entonces, pues había rotación, había dudas, había en las fases previas que ya habían cambiado muchas personas. Y eso es lo que pasa al final, que tú como responsable dices, vale, no hay resultados, cambias el equipo, pero claro. pasan 3 años y sigues sin tener resultados, porque son cosas que si ya, digamos, no está bien los roles o, digamos, hay Sí, algo los que no... procesos, los procesos no están bien Sí, definidos, no se adaptan bien a su realidad, sí. ¿no? Y eso en muchas organizaciones pasa, pueden funcionar en muchos sitios, pero hay un punto negro, hay un punto oscuro que no funciona. Y eso ahí es donde normalmente funciona mejor y es más sencillo hacer una implantación puntual, no hace falta cambiar toda la organización de la noche a la mañana porque además la realidad no es esa, la realidad es que vas implantando en sitios puntuales, ¿no? Y ves cómo va avanzando el cambio, que es muy Claro. parecido, ¿no? A Eso es como, pues, importante, ¿no? El encontrar puntos por el que empezar, eh, porque no hay por qué imaginar una implementación global desde el principio. Eso es como en coaching de equipos también, ¿no? Es mejor encontrar un punto y desde ahí, pues los resultados harán que se expanda, ¿no? Es lo que te pasó también, por lo que veo. exactamente. Entonces, bueno, era un departamento que fallaban las personas y, bueno, se planteó cambiar el proceso. Por suerte, por fortuna, vivimos un cambio de proceso y de repente un año después son todos maravillosos y desde la dirección entre ellos y tal, pues todo el equipo está en un momento de euforia, entre comillas, y de buen resultado y son las mismas personas. Y eso pasa muy habitualmente. Qué bueno. Bueno, Alberto, pues vamos a permitir alguna pregunta si hay alguien que está interesado, a ver si lo puede poner en el chat y que nos pueda, si tiene alguien alguna curiosidad y para poder aprovechar que estás aquí con nosotros. Bueno, voy a aprovechar también, claro, para decir que Alberto tenemos la suerte de que va a estar como profesor dentro de la certificación de equipos de septiembre. Es un privilegio el poder contar con alguien de su experiencia como alto directivo dentro de una empresa como Crack y que tiene el nivel de consultor ahora, un nivel de consultor agile de máxima categoría dentro de España, ¿no?
Ha sido una suerte el que tengamos la relación que tenemos, fantástica, y que nos hace, pues me hace crecer gracias a todas las experiencias que me cuentas, y que también queremos que pase lo mismo con los coaches de equipos que se van a certificar en septiembre. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Como creo que vas a estar, Alberto, si hay alguna otra más adelante, te la podremos pasar. Muchísimas gracias, Alberto, por Vosotros, por a estar ti. hoy con nosotros. Gracias a ti y a vosotros todos. Muy bien. Bueno, y ahora le paso la batuta a mi compañera de la certificación, a Andrea Caride, que es profesora también de la certificación de septiembre de equipos, y que, pues, con la que estamos los dos montando esta aplicación de Agile, del coaching de equipos, de cómo combinan Agile y coaching de equipos, cuál es la forma mejor de explicarlo, de hacerlo vivir a las personas que van a estar en la certificación, y que nos hemos planteado hacer estos talleres para que también todos podáis tener el conocimiento, digamos, la esencia de lo que es la relación entre coaching y Agile. Bueno, Andrea, lo primero, gracias por todo, y te voy a dejar entonces la batuta para que continúes con las entrevistas. Vale, como quieras, mira que lo haces tú bien, ¿eh? No, gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, yo encantada de estar aquí con todos vosotros. Y sí, nos veremos en septiembre, porque la verdad es que este mundo Agile a mí me fascina. Ya llevo un tiempo interesándome un montón, y junto con Daniel hemos visto que junto con el coaching es una combinación muy poderosa, y es una pena que las personas que estén en este mundo pues que no tengan las herramientas suficientes para que hagan esa combinación explosiva. Entonces, nada, muy ilusionada. Pues voy a presentar a nuestro próximo ponente, que es Paco Lamilla, no sé si está por ahí. Paco Lamilla, para los Estamos. Ahí estás ahí, Paco. Hola, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, a vosotras. Pues para los que no conozcáis a Paco, Paco es coach ejecutivo y coach de equipos certificado por la International Coaching Community, y es investigador en Digital Innovation, con muchos años de experiencia como Head of Lean Manufacturing en el sector automovilístico. Y como ha dicho Daniel, pues es coautor, junto con otros autores, del libro Coaching de Equipos. Pues tú eres experto en Lean, Paco. Yo te voy a hacer una entrevista en Lean porque sé que tienes que coger un avión y no vayas a ser que lo pierdas. Entonces vamos a ir en plan Lean. Vamos muy bien de tiempo. Vamos bien, vale. Bueno, pues Paco es efectivamente experto en Lean. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado un poco más de Agile, lo hemos centrado, ¿verdad? Lean y Agile comparten muchos valores, pero para los que no los conozcan, Paco, dinos así, si puedes decir de una forma resumida, ¿vale? ¿Qué es Lean, así para situar a los que nos escuchan en este modelo? Bueno, Lean es una filosofía de gestión en el que realmente, igual que el Agile, pues como habéis comentado, pues utiliza el talento de las personas para buscar una mejor eficiencia de todos los procesos. Realmente muy ajustado normalmente al entorno industrial, pero cada vez, como es el caso del Agile, que bebe del Lean, pues en procesos, como decíais antes, pues, de proyectos de software y demás, ¿no? O sea, básicamente ponemos el talento de las personas al servicio de los procesos. Y ahí nos conectamos con el coaching, ¿verdad, Paco? Por supuesto, porque al fin y al cabo creo que es un denominador común. Llueve sobre mojado, ¿no? Lo que estamos hablando, ¿no? En el sentido de que si queremos obtener el talento de las personas a su máximo exponencial, pues realmente pues hace falta pues, procesos como el coaching para poder desplegar todo ese talento en una dirección concreta que tiene pues, como objetivo pues, un desafío concreto de una organización, de un equipo, etcétera, etcétera. Correcto, así es. ¿Cómo llegaste tú al mundo Lean y al mundo coaching? Bueno, realmente llego al coaching por el Lean, pero también llego al Lean por el coaching. Es decir, al final uno sin saber muy bien cómo encontrar la mejor vía para dar autonomía, esto que comentabais como el empoderamiento de los equipos, pues efectivamente al final llegas a tener una manera de hacer que efectivamente pues tiene claras connotaciones o realidades que son
tremendamente comunes en las metodologías con algo que denominamos a día de hoy coaching, ¿no? Y llegas a uno a través de otro y a otro le pones nombre a lo que hacías o lo que pretendías hacer y vas en ese proceso de poner nombre vas yendo cada vez mucho más abajo y desengranando esas posibilidades. O sea, es un camino común, casi paralelo, sin conocimiento previo de la denominación de las cosas, pero que al final tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Yo cuando me acerco a estas metodologías, cuando hablamos de Agile o en este caso de Lean, no siempre es evidente llevarlos a la práctica. ¿Crees que el coaching puede jugar un rol importante para facilitar ese paso a la práctica, ¿sabes? Para la implementación. Claro, definitivamente la respuesta es sí, por supuesto. Yo creo que el coaching, por lo menos en mi experiencia, ha valido para poder llegar antes a desarrollar ese talento de las personas en torno a un desafío concreto. Creo que la palabra clave es pasar a la acción. En el coaching ponemos al coachee, ¿no?, en una posición de tú tienes tu relato, tienes tu objetivo, tienes tu desafío y eres tú quien tiene que crearlo. Realmente la persona que acompaña, el coach, acompaña de alguna manera, siendo muy meticuloso con la metodología, de la misma manera que cuando aplicamos Lean o otras metodologías que buscan esa excelencia, ya sea el Agile o el Design Thinking, que también evidentemente ponen en el centro de la resolución de problemas para las personas, pues evidentemente el paso a la acción es la palabra clave, ¿no? Hay una componente, una vertiente, si queréis, más filosófica del Lean, ¿no?, que viene de la gestión japonesa, que es el Kaizen, ¿no? Que tiene mucho al final se ha traducido como mejora continua, ¿verdad? La realidad es que el Kaizen es pasar a la acción, no es estar parado, es haber clarificado de manera contundente, ¿no?, el desafío, el siguiente objetivo y ponerse en marcha. Entonces, yo creo que ahí el coaching es una herramienta fundamental para acelerar ese proceso de toma de decisión y de poner el equipo en acción. Esta es la palabra que yo creo que para mí la acción es lo que hace justamente de cohesionador de todas estas metodologías. Y hay otros aspectos, porque está claro que la acción es una de las premisas del coaching, y hay otros aspectos del coaching que ves necesarios o útiles en el contexto Lean. Sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que es digamos, si podríamos llamarle, pues, el manifiesto coaching, pues realmente toda su potencia va a ser tremendamente útil. Podéis entender, por ejemplo, en la cantidad de proyectos de mejora en la que yo me he visto involucrado, en la que he estado con equipos a lo largo de, no solamente en el sector de automoción, que realmente es un sector, pues, con un nivel de exigencia relativamente alto, podemos decirlo, más en estos momentos que estamos con la crisis de los semiconductores, tenemos que ser cada vez más ágiles, ¿no? Pues realmente lo que está sucediendo es que todo las herramientas que el coaching te puede dar, las puedes aplicar todas. De hecho, en el libro que comentaba antes, en el que yo tuve pues, el placer de participar con Diego y con Daniel, hablamos del Kata Coach. El Kata Coach es estas rutinas de coaching que realmente hacen que los equipos de mejora desarrollen mejor ese paso a la acción. Y básicamente en el libro recogemos una tarjeta que son las 5 preguntas clave y es como el coach del equipo visita al equipo de mejora y desarrolla 5 preguntas que claramente son preguntas que están en la metodología del coaching, empezando desde la primera, ¿no? ¿Cuál es tu siguiente condición o objetivo? ¿Dónde quieres estar? Después estamos hablando de, bien, ¿y dónde estás ahora? ¿Y cómo son los obstáculos a los que te vas a enfrentar? ¿Y cuál es el siguiente obstáculo al que te vas a enfrentar ahora? Después, pues, efectivamente, la cuarta pregunta tiene que ver con bueno, ¿y ahora qué obstáculo vas a enfrentarte? ¿Y qué esperas al rebasar ese obstáculo? Y una muy importante que habéis recalcado en el manifiesto tiene que ver con esto que yo siempre pongo de manifiesto: las organizaciones que realmente son excelentes son las organizaciones que aprenden. Por eso la quinta pregunta. Y al resolver este obstáculo, ¿qué has aprendido? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿No? Esto es parte del pensamiento Kaizen, del pensamiento de resolución de problemas, el pensamiento científico, que justamente el aprendizaje está entre lo que
esperas y lo que sucede. Eso es el aprendizaje. Entonces, todas estas 5 preguntas que hace este, digamos, coach, que pues en Kaizen le llaman, la gestión japonesa le llaman el sensei, ¿no? Que visita al equipo y le hace estas preguntas con una rutina escrupulosa por ese orden, pues es tremendamente un proceso sistemático en el que el equipo conoce claramente las preguntas que el sensei va a hacer, son estas, no son otras, y se prepara para poder dar respuesta, ¿no? Ahí luego hay, efectivamente, pues una pregunta que también comentabais antes, que tiene que ver cuándo voy a poder ver ese aprendizaje, ¿no? O sea, ¿cuándo voy a poder volver? Antes hablabais en el Scrum del Sprint, ¿no? De la rutina de gestión que podía ser daily, ¿no? Hablabas del daily, ¿no? Creo que el daily, al final, en el Kata Coach, que está muy relacionado con la mejora continua, acabas manifestando claramente que el sprint lo decide el equipo. Es decir, ¿cuándo voy a poder ver que has resuelto este problema de la manera que has esperado resolverlo y qué es lo que has aprendido? Entonces, va a ser la semana que viene, va a ser dentro de 2 semanas. Es el equipo quien tiene el poder de decidir cuándo quiere recibir de nuevo al sensei para volver a dar otro ciclo de coaching en el proceso de mejora. Y eso es muy interesante. Es muy interesante. Están claramente, ¿verdad? Están claramente Totalmente. entrelazados. Y es, Sí. Sí, aquí en este caso lo que es la parte del Improvement Kata y el Kata Coach, Mike Roder, el académico que de alguna manera estuvo observando cómo las katas, los que nos están viendo a lo mejor están relacionados pues, con las artes marciales, verán qué significa esto. La kata no deja de ser esa rutina constante, ¿no? De aprendizaje y acompañado de una persona que ya ha estado allí. Este es el concepto, por ejemplo, que los japoneses tienen del sensei. Es la persona que ya ha estado allí, con lo cual es alguien a quien realmente debes hacer caso, ¿no? Porque realmente conoce esa situación y te va dirigiendo con esa estructuración de la rutina a un lugar mejor. Pues yo creo que no podrías haberlo explicado mejor, Paco. Yo creo que nos ha quedado clarísimo y además es súper interesante. Y ya tanto el Lean como el coaching son 2 metodologías que, como dices tú, tienen ese aprendizaje de fondo que para un equipo es súper importante en su forma de trabajar y en su autonomía, que es por lo que abogan este tipo de metodologías, ¿no? Que los equipos sean autónomos. No hay mayor acción constante hacia mejorar que aprender. Exactamente. Y cada paso que damos merece antes hablabais del feedback, el feedback del aprendizaje. Esa búsqueda constante del coach preguntando y rebasando este obstáculo, ¿qué es lo que has aprendido? Es justamente la relación que existe entre lo que esperabas y lo que sucede. Exactamente. Bueno, pues esto, un broche de oro para tu intervención, Paco. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Vamos a ver, no sé si da tiempo a que alguien, si tiene alguna pregunta, que la pueda hacer. Sí, yo tengo tiempo, no hay problema. ¿Tienes tiempo? Pues si puedes, fenomenal. A ver si... Sí, me quedaré... Todo lo que el avión me deje, estaré por aquí. Bueno, Paco, muchas gracias. Y ya aprovecho para decir delante de todos el agradecimiento por ese capítulo tan fantástico que has hecho para el libro, en el que relacionas Lean y coaching y además sacas esa herramienta que estabas mencionando ahora que le llamas Kata Coaching y que es fantástica. Estamos pensando, de hecho, en poner en concreto esa herramienta en alguno de los envíos que hacemos de monográficos sobre coaching. Y bueno, fantástico. Ya te pido permiso, si quieres la sí, podemos facilitar. Muy bien. Bueno, vamos a verlo en el chat, porque yo no veo que haya ninguna pregunta. No, por el momento no. Bueno, pues nada, continuamos. Se ve que todo el mundo está ávido de seguir escuchando todo lo que... Porque afortunadamente seguimos ahí. Sentimos vuestra presencia, la de todos, y es genial el poder ir mostrando todo lo que nos están explicando y contando con la presencia de todos. Gracias, Paco, y bienvenido, Domingo. Bueno, te dejo, Andrea. Gracias, Paco. Y como dice Daniel, bienvenido, Domingo. Hola, Andrea. Hola, muchísimas Domingo. Gracias. Un placer estar aquí. Igualmente, tenerte aquí, Domingo. Te voy a presentar para los que no te conozcan, ¿vale? Pues Domingo es nuestro compañero, colaborador habitual del Instituto Ben Pensante. Es coach ejecutivo y de equipos también, certificado por la International Coaching Community, y ha sido muchos años responsable de coaching y Lean en Repsol España, así que tiene gran experiencia en esta materia, ¿verdad, Domingo? Es un experto. Un poquito. Un poquito, vale. Bueno, pues cuéntanos entonces,
En tu caso, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste al Agile y al coaching? Pues de una forma breve, desde el mundo de la calidad y más en concreto de los modelos de excelencia como el FQM. En ese proceso de promover la excelencia en una organización, pues hay una parte que son los procesos y en un momento dado encontré el Lean, que al principio, obviamente, al principio diría que lo interpreté o me llegó como algo de método y herramientas. Es como que el factor humano no contaba tanto. Logramos cosas, pero nos dimos cuenta que no es que no calaran, sino que necesitaban algo más. De manera que, bueno, todo esto fue como una evolución. Yo en esos tiempos estaba también en sistemas de información, con lo cual estaba en la onda de lo que podía ser el desarrollo de software. No es que en aquel momento conociera que era Agile, que creo que eso fue un poco después, pero empezaron ahí como las conexiones. Y finalmente, en un momento dado, pasé a las áreas de cultura, donde empezamos a promover mejora continua e innovación y apoyándonos en el coaching. Hubo un movimiento importante en la organización, es una organización grande, Repsol, de manera que se empezaron a formar personas para escalar el tema del coaching. Como el ser el último de los ponentes, ¿verdad? Pues me ha permitido una ventaja que he escuchado a los anteriores y he de alguna manera como que reconducido algunas cuestiones. Entonces, fijaos que hoy día hay muchos profesionales y una corriente y hay fuerte, digamos, en el mundo, ¿sí? Alrededor se habla de Lean Agile Coach. Entonces eso es genial, es decir que el coaching, que de esto, bueno, creo que gran parte de las personas que están escuchando conocen de qué va, y más en concreto coaching de equipo, pues resulta que hay como una convergencia. Yo hace tiempo pensé que el Lean, que es algo que se sabe que lleva muchísimos años, que ha ido evolucionando y mejorando, pero realmente Toyota, casi antes de después de la Segunda Guerra Mundial, pues se convirtió en el paradigma de eso que se llama Lean Manufacturing, que la palabra Lean, los japoneses hablaban del Toyota Production System y Lean fue un nombre que dieron en Occidente, particularmente un tal Womack, que fue un autor que estudió el fenómeno Toyota, escribió un libro muy famoso que se llamaba La máquina que cambió el mundo, era como Toyota estaba eso cambiando el mundo, y aquello parecía como que solamente servía para procesos de producción de bienes tangibles, como Toyota, por ejemplo, los coches, y igualmente, pues si fabricamos frigoríficos, bueno, aquello, el pensamiento evolucionó hasta el punto que unos años después, ese mismo grupo de autores, Womack era el líder, pues escribió un libro que yo creo que eso ya nos da más claves, que es Lean Thinking. De manera que Lean no es un método cualquiera, no es ni una es que Lean colección. También es una filosofía. Es una filosofía, es una manera de pensar. Yo creía que Lean había inspirado a Agile, me parecía un poco había curiosidad y demás. Hoy día no lo tengo claro, creo que ha habido como una interconexión. Sí. Pero luego me ha parecido que eran dos líneas independientes que de alguna manera hay ciertos aspectos virtuosos que han coincidido. Y yo diría que el fenómeno, o sea, el coaching de equipo a la vez también coincide en muchos aspectos. Por ejemplo, Agile, hasta donde bueno, conozco y bueno, he leído bastante, ¿verdad? Pues fue como un movimiento que surgió porque en 1968 la OTAN, ¿sí? Perdona, la OTAN, ¿ibas a preguntar algo? No, te iba a decir que como no sé si tenemos mucho tiempo, Domingo, porque te quería preguntar, porque antes mencionaste una cosa que a mí me despertó la curiosidad precisamente porque es algo que suele pasar mucho, y es que tú cuando descubriste el Lean, ¿verdad? Decías, ya, pero es que no estaba tan orientado a las personas como decían, ¿no?
O sea, es como que es una cosa que yo he escuchado muchas veces y que se ve, que este marco Lean, que a veces se desconecta un poco de las personas, ¿no? Entonces, en la práctica muchas veces vemos como estos marcos, tanto Agile como Lean, inmediatamente te llevan a necesitar el coaching como complemento, ¿no? Como complemento ideal para ponerlos en la práctica, para que funcione con las personas, ¿no? Sí. ¿Es tu experiencia? Bueno, mi experiencia, cuando empecé, sí que era algo más metodológico. Había herramientas que hay muchas, que parece que, bueno, tú identificas los procesos, los defines, trabajas ahí, haces mediciones y de alguna manera propones cambios para que el proceso sea más rápido. Y funciona. Ahora, para que eso se asiente, para que no sea un tema tipo de consultoría, y para que los equipos lo hagan suyo, necesitaba otra capa. Y esa capa es la que proporciona el componente, hoy día, el coaching. El propio Lean, el propio Toyota sí lo tenía implícito, porque era otra cultura y los propios japoneses tenían una filosofía donde dentro de los valores Lean había el respeto por las personas. Pero el respeto es muy profundo. Es cualquiera que sea la persona. Ellos entendían también que el que hace las cosas, el que está lo que llaman el Gemba, que es el terreno donde suceden las cosas, esas personas son las que saben y son las que pueden llevar a cabo las verdaderas mejoras en esos procesos de equipo, que desde el principio se trabajaba en equipo, y con la filosofía de la eliminación del desperdicio. Un término que es común con Agile. ¿Por qué? Porque aquí hoy mismo se ha mencionado que hay algo que se llama aportar valor. Y ese aportar valor es la producción, en este caso, de software que funcione, no de crear documentación. Por si te pones si tú estás usando un ordenador, perdón, o un teléfono, cualquier producto, ¿verdad? Pues tú lo que quieres es su funcionalidad, no la documentación que haya por detrás. Entonces, esa teoría de eliminación del desperdicio es muy potente, muy poderosa y es común. Y es más, si hablamos de equipos de alto rendimiento, el término de alto rendimiento, ¿a dónde va? Pues justamente a que los objetivos sean más ambiciosos, se cumplan, con un tema muy bonito que es común en las tres categorías o disciplinas, Lean Agile Coach, que es que ese alto rendimiento o esa producción de valor sea en forma como continua, incremental, no tanto incremental, sino de lo que se llama como el flujo continuo, se habla en Lean, pero en Agile, en realidad el propio movimiento de Agile surgió, que una pieza que iba a comentar, que la OTAN en 1968, y de alguna manera eran los militares, necesitaban producir proyectos de software de alguna manera mejores. Y parece que hasta, no sé, de los años 40, cuando empezó con lo de Lenias, el COBOL, el Fortran y esas cosas, pues como que aquello era como, parece que no conducía, era algo como que no podía dominarse. Y creyeron que tenían que implantar como unas filosofías o una manera estructurada de ingeniería, y por eso se empezó a hablar de ingeniería de software. Como diciendo, igual que hacen los arquitectos, lo hacen los ingenieros para hacer carreteras y demás. Y eso llevó a algo, en cierto modo, que fue como, bueno, es la historia en cualquier caso, de que se hacían unos proyectos monstruosamente largos, que se han mencionado aquí, que cuando se terminaba el proyecto aquello no era lo que el cliente esperaba. Obsoleto. Y entonces arrancó una cosita muy interesante, que es el movimiento Agile, el Scrum, que es antes de Manifiesto, y que de alguna manera era como trocear, es hacer iteraciones que se han ido comentando ya, e ir como probando con el cliente. Y entonces eso iba haciendo a veces como un zigzag, aparentemente no iba en línea recta, pero el resultado final, que ese zigzagueo te llevaba a hacer exactamente lo que el cliente quería, versus el proyecto en cascada que duraba años y que al final aquello era un pequeño desaguisado. Y eso, con el componente de la autonomía de los equipos,
el tema de la autonomía, obviamente, tiene que haber como unas pautas, tiene que haber como un pacto, en cierto modo, son los objetivos, el desafío. Los objetivos que al final sabemos que en coaching es lo que une a la gente, tener un objetivo común. Eso es lo que te permite avanzar y crecer. Exactamente. Y en tu experiencia personal, Domingo, ¿cómo influyó utilizar el coaching con los equipos? ¿Qué les aporta el coaching? Bueno, el coaching, en cierto modo, aquí se ha comentado ya. El coaching es una forma de entender casi la vida, pero en el contexto del trabajo, de entender el trabajo, potenciando a las personas, dándoles libertad, no dándole no ya instrucciones, sino ni siquiera consejos. Y en ese sentido, la versatilidad del coaching es que, por ejemplo, un coach de equipo puede trabajar en un equipo cualquiera que sea la actividad de ese equipo, por aquello que dice que no está en el contenido, y entonces es una filosofía que es tremendamente potente y tremendamente poderosa. Y ahora, una pequeña reflexión, que al principio si uno dice el Lean es de tema de producción de bienes tangibles, y el software, perdón, Agile, en principio arrancó con el desarrollo del software, diría, bueno, y los miles y millones de empresas que ni producen bienes tangibles y todas aquellas empresas que tampoco desarrollan software, tendrán un departamento de informática, nada más. Entonces, ¿qué es eso que llamamos agilidad? Y la agilidad también se ha tocado hoy. Es la flexibilidad, la capacidad de reacción, el reto, el ir más lejos, el aprender continuamente de los errores, el estar ahí, el cooperar, el llegar, que esa suma del talento de la gente alcanza otros niveles. Y eso invade, se sale ya de la esfera del desarrollo de software. Bueno, se habla también un poco de entornos creativos, que efectivamente... Sí, como el ejemplo que nos ponía Alberto, ¿verdad? En Selmark, en el departamento creativo. Es que hoy en día ya, menos mal, ya nos hemos salido de esa idea de que Agile tiene que ir asociado a IT. O sea, realmente hoy en día ya sabemos que se trata de unos valores. Igual que el coaching, ¿verdad? El coaching lo podemos utilizar en metodologías waterfall, como decías tú, de cascada a la antigua, tradicionales, como lo podemos utilizar y sobre todo, y que encaja espectacularmente bien con metodologías Agile, ¿no? Entonces, vamos un poquito más allá realmente, son los valores los que importan, ¿verdad? La forma de trabajar, y que no tiene por qué adecuarse exactamente a implementar un proceso, o no necesariamente implementar un proceso Agile, sino que hay un montón de ideas Agile que incluso se podrían extraer, ¿verdad? Y utilizar como las dailies, ¿no? Simplemente las dailies, la forma de hacer reuniones en cualquier contexto un poco más tradicional, ¿no? Absolutamente. Lo que también como algo común, que en el caso del coaching de equipo, es como que hay dos grandes dimensiones. Una es la tarea, que viene a ser la parte de proceso, la parte de negocio, y otra es la relación de las personas. Y es el equilibrio entre esas dos la que logra el alto rendimiento. Cuando aprendemos coaching de equipo, vemos que sí, si eso no está equilibrado puede ser catastrófico, ¿verdad? Catastrófico. Y esto es importante para un Scrum Master, esta figura que mencionaba Daniel al principio, ¿verdad? Si él no se da cuenta de que esto existe detrás de los equipos, le va a ser muy difícil gestionar ese equipo y se va a acabar cayendo por el camino, y es una pena, porque en coaching tenemos estas herramientas tan importantes, como dices tú, sobre todo esto, que los coaches de equipos conocemos muy bien, ¿no, Domingo? Sí, es cierto que si tenemos que decidirnos, y también el manifiesto allá en cierto modo está explicitado, son más importantes las personas. Pero sin olvidar la tarea, porque si no será un grupo de amigos que se lleva muy bien, pero no es el caso. Pues de ahí el equilibrio, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues nada, tú y yo, si nos ponemos a hablar, nos vamos. Bueno, yo tengo aquí el reloj, pero lo miro de reojo. Pero sí, estaríamos mucho tiempo. Muy bien. Bueno. Pues efectivamente estaríamos todos escuchándoos durante mucho tiempo. Así que muchísimas gracias, Andrea. Y Domingo, perdona, Andrea, que te estabas despidiendo ahora, que estabas hablando. No te despidas porque no queremos que apagues la cámara, por cierto, ¿eh?
No, estaba simplemente diciendo bueno, que estas conversaciones de Agile, que ya ves que son muy interesantes, y nada, iba a proponer a alguien si tenía alguna preguntita para Domingo. O para cualquiera de los anteriores. Muy bien. Bueno, pregunta Rafael, ¿de dónde surgió Agile, en qué época y lugar y por cuál situación en particular? Si no me equivoco, Agile comenzó en Estados Unidos, ¿no?, en los años 90, y fue el manifiesto Agile el punto de partida de esta metodología, en donde se reunieron las personas que habían avanzado más en el ámbito de los proyectos software durante esos últimos años y habían decidieron poner en común cuáles son los principios fundacionales. O sea que es relativamente fácil decir que Agile empezó con ese manifiesto. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Domingo, Alberto, Paco, si estáis por ahí podéis conectaros, poner la pantalla y para que la gente se anime a haceros preguntas. Paco, ¿ya le salió el avión? No, todavía está por ahí. Bueno, muy bien. Así que, ¿alguna otra pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Además os veo a todos ahí, que estáis con la atención puesta. No sé si serán muy tímidos o no. ¿Se os ocurre alguna pregunta a alguno de vosotros para hacer a vuestros compañeros? Me gustaría cerrar con una pregunta, la verdad. A Fausto se ve que le ha gustado. Fenomenal. Me gustaría cerrar con una pregunta, antes de irnos. No sé, a mí se me ocurre una relativamente rápido. Ya sabéis que entre que soy coach y gallego, dicen que los gallegos respondemos con una pregunta y los coaches también, o sea que se me ocurre la pregunta rápido. Adelante, Domingo. Yo haría una pregunta a Alberto y a Paco, a cualquiera de los dos, y es que hemos hablado de Scrum, hemos hablado como de otras filosofías. Yo de todo lo que he seguido de Agile es como que funciona a niveles de equipos, pero como la expansión a grandes organizaciones es más compleja. Entonces, parece que hay un movimiento que se llama SAFe, que es como una macroplataforma y que está orientada al desarrollo de Agile en organizaciones un poco más amplias, más grandes, con unas cuestiones ahí como más estructuradas de trenes, como para empresas más grandes. Como que yo he oído mucho y a gente como Javier Garzás, que seguramente le conoceréis, y que habla de equipos, pero da la sensación, bueno, pero la organización, el equipo es la célula de una organización, pero al final hay que expandirlo. La pregunta era esa, alrededor de SAFe o plataformas equivalentes. Bueno, quizás puedo contar cómo fue la experiencia de expandir el proceso Agile, ¿no?, dentro de una organización como, por ejemplo, Selmark. Es una mediana empresa, no es una gran empresa, pero ahí se puede ver cómo hay un efecto contagio, ¿no, Alberto? Sí, en el caso de ellos, después de forma natural, lo que ocurrió es que pues al final veían que funcionó mejor y que pues que el equipo estaba dando mejores resultados y sí que la extendieron a más partes, a otras partes de la empresa. De forma natural y de forma espontánea, que es súper curioso. Y en el caso de Crack igual. Yo de multinacionales con Scrum no tengo experiencia, pero bueno, la persona con la que hice yo la certificación llevaba años trabajando con multinacionales y había muchísimos equipos trabajando, implantando Scrum, que yo lo veía un poco, por lo que me comentaba, como vía de cambio de cultura, que es al final lo que quieren conseguir, ¿no? Y cambiar esos valores, que al final viene la cultura y que al final te lleva, o sea, y yo por lo que viví, ¿no?, te lleva a lo que decíais del pensamiento Lean, pues hace que la gente se acerque un poco, después de hacer mucho Scrum, pues se acerca a tener ese pensamiento, esa forma de trabajar, ¿no? Sí, es como cuando hay un cambio en el estilo de liderazgo, ¿verdad? En lugar de que sea el modelo de ordeno y mando, pues vamos a poner un modelo más participativo, que es lo que tiene los procesos como por ejemplo, el proceso Scrum, que está muy pautado, ¿no? Es una forma de funcionar muy concreta que además es fácil de exportar y que no tiene una gran complicación a la hora de aplicarse.
Entonces, si esto lo se va difundiendo a lo largo de una organización, tiene un gran efecto contagio. El coaching le pasa un poquito lo mismo, ¿no? Aunque el proceso Scrum lo que tiene es que se implanta y todo el mundo, en ese equipo empiezan a funcionar Scrum indefinidamente. Los procesos de coaching lo que hacen es que a lo mejor pues estamos 3, 5 sesiones y luego pues nosotros ya nos seguimos dentro del equipo. Entonces, hay un cambio en el que el Scrum Master, la persona que dirige al equipo para conseguir dinamizar la creatividad del equipo, hacer que se convierta en un equipo de alto rendimiento, pues el Scrum Master es una figura fija dentro del proceso Scrum. Está indefinidamente esa persona dentro del equipo. Por tanto, hoy los coaches, a lo mejor en lugar de ser personas que van entrando en la organización, hacen 3 sesiones y se van, pues de repente cada equipo necesita que su coach esté constantemente con ellos, porque se dan cuenta de que el coach o el Scrum Master, que haciendo una función muy parecida, lo que hace es llevar al máximo rendimiento del equipo, que eso tiene a nivel económico unos resultados impresionantes, no tiene comparación cómo puede tener un desempeño el equipo cuando está al máximo rendimiento a cuando está pues como normalmente se trabaja, a un nivel medio, por ser optimistas. Sí, al hilo de lo que comentabais y preguntaba Domingo, yo tengo una puntualización que creo que es importante. En toda, digamos, implementación de este tipo de filosofías, concretamente de la filosofía Agile y la herramienta Scrum dentro de la metodología, está el papel importante no solamente del Scrum Master, sino en el líder de la transformación en este sentido, al uso de estas metodologías en lo que es la selección correcta de la frecuencia. Exacto. Tenemos que tener cuidado, al igual que con la tarjetita del Catacoas, la pregunta última es ¿cuándo voy a poder venir otra vez a ver los avances que habéis hecho y a ver qué habéis aprendido? Igual que el coach con el coachee pacta cuándo será la siguiente sesión, ¿verdad? Es muy importante que las organizaciones, especialmente las multinacionales, que tienen una inercia al cambio muy grande, los guste o no, no se puede ir de 0 a 100. No todo el manifiesto es adaptable a cualquier tipo de negocio. Sí, eso se hizo para el software y a lo mejor hay otro tipo de negocio que no puede tener cada día una reunión, sino que tienen que ser cada 3 días. Exacto, por eso yo creo que el concepto de daily bien extendido, que también nos viene un poco de los círculos que comentaba antes Domingo, del TQM, de la mejora, el TQM, ¿no? la calidad total, ¿no? Kaizen, realmente el daily tiene un concepto de que establezca la frecuencia, no tiene por qué ser diario, usted tiene que convenir cuál es su frecuencia correcta, ¿no? El daily no empuja a algo diario, ni horario. Hay que establecer una frecuencia y ahí es donde está el concepto de la rutina, el concepto de la kata, ¿no? Claro. Y creo que en la decisión del equipo está y el éxito bascula mucho en grandes organizaciones en elegir correctamente la frecuencia de chequeo de esos indicadores que están manejando para el performance, ¿no? Así es. Completamente de acuerdo. Bueno, pues yo creo que ya tenemos nuestra pregunta. Queremos también que todos los oyentes puedan disfrutar del resto de la tarde en sus otras actividades. Así que, Andrea, si te apetece cerrar con alguna idea, con tu reflexión final, lo que hemos vivido en este taller, pues sería fantástico. Pues nada, yo agradezco mucho toda la experiencia de estos 3 fenómenos que nos han acompañado, porque aportan un punto de vista desde la experiencia que es importante para verlo desde un punto de vista práctico, ¿no? que es la forma pues más interesante de recibir desde nuestro punto de vista de docentes, ¿no? De recibir ese feedback que necesitamos para ir nosotros también mejorando, incorporándolo a nuestras certificaciones y a nuestras formaciones, ¿no? Para nosotros también generar valor y ser ágiles. Exactamente. Yo creo que en el coaching hace falta incorporar este tipo de rutinas, de catas, de procesos sistemáticos y que nosotros, pues con la capacidad que podemos tener de crear equipo, esas rutinas sirven también como anclas para que el equipo siga funcionando, que coja costumbres, que coja rutinas, que eso pues
esas rutinas, una vez se incorporan dentro de tu mapa mental, es como que crea equipo, genera que todos pensemos al mismo tiempo, que encontremos esos lugares y momentos que eviten interrupciones, sino que ya sabemos cuándo vamos a hablar de las cosas, cuándo vamos a reflexionar y vamos a seguir esa mejora continua. Muy bien, pues una última reflexión, Domingo, Paco, Alberto, ¿qué os lleváis? Que aún a pesar de todo lo que sabíais, hemos compartido este ratito, ¿cómo deseas despedirte? Domingo, venga. Pues vamos a ver, yo he cambiado mi discurso sobre la marcha y es fruto no de que hubieran pisado ideas que yo tenía, sino que las he enriquecido y es como reordenado y realmente he estructurado el mensaje de otra manera. He visto primero la iniciativa de Daniel y yo con Andrea, es como que me inspiro con tal de que esté ella preguntando. Y luego a Alberto no le conocía, me ha parecido descomunal, sinceramente, y a Paco pues sí le conocía algo más y le he visto una línea de un nivel que para mí es un lujo. Y obviamente Daniel, el resumen que has hecho al principio de lo que es el coaching y Agile sobre todo con esos mensajes tan potentes, pues aprendizaje sin parar. Muy bien, gracias Domingo. Paco, ¿qué te llevas para tu viaje de avión? Bueno, pues me llevo mucha claridad, ¿no? que recibo y que creo que ha habido un objetivo de aclarar y de generar esa claridad en torno al coaching y otras metodologías que están no solamente entrelazadas, sino que son una realmente, que solamente hace falta leer entre líneas para atisbar que realmente es prácticamente un mismo manifiesto, por utilizar tu manera de iniciar la sesión. Y esa claridad pues que espero que hayamos aportado. Yo creo que Domingo y Alberto con su experiencia también y Andrea con sus preguntas a mí previamente en la preparación del evento me ha hecho reflexionar mucho y me ha servido para poder también enfocar lo mejor posible en torno a esta claridad que es tan necesaria. Muy bien. Alberto, pues te sirve ya para cerrar. Pues en mi caso, más profundidad sobre las tres líneas, ¿no? Y lo paralelas que son y al final que se puede quedar en la frase que decía Domingo antes, ¿no? El Lean era así, ¿no? A ver si me meto la pata. Lean Agile Coach, ¿no? Que al final las interrelaciones que tienen digamos, de forma de actuar, ¿no? Y muy relacionadas con las del manifiesto que leías al principio, pues ahí al final, en ese manifiesto está la clave, es una forma de actuar que de diferentes formas, pero hay cosas que en los tres mundos es como si estuvieran paralelos pero pegadísimos, es decir, no sabes muchas veces si es una cosa o la otra o si es de uno o del otro, pero al final yo sinceramente es todo casi, entre comillas, lo mismo, ¿no? Pues fantástico que ese sea el final del embudo, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ojalá que hoy hemos puesto un granito de arena en esa unión de Lean, Agile, Coaching. Otro día, Alberto, te pregunto por Design Thinking porque yo lo metería dentro del mismo saco y que seguro que hay más, pero de lo que se trata es de que no tengamos compartimentos estancos. Como no unamos todo esto, no estamos consiguiendo la máxima felicidad, bienestar, rendimiento, realización de los seres humanos, de los equipos, de las organizaciones, del mundo, de la sociedad. Entonces, sigamos poniendo estos pasos de fusión de cosas que están, en el fondo ya están fusionadas y solamente tenemos que verlo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que estáis viendo, que habéis estado ahí todo este tiempo y que os hemos sentido muy cerca. Muchísimas gracias por vuestra atención y un abrazo para también todos los que nos estáis escuchando y para los panelistas.